¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para entender asuntos importantes de la realidad que nos afecta todos los días. Pues ya se aprobó la reforma al Poder Judicial. Es muy difícil que pueda haber algún recurso jurídico para revertirla o para detenerla y tendrá que aplicarse en prácticamente todo el país. Hay disposiciones que son muy importantes en los artículos adicionales, en aquellos artículos que definen las cuestiones temporales relacionadas con la aplicación de la ley. Estamos hablando en particular de lo que establecen los artículos transitorios del decreto de reforma al Poder Judicial. ¿Por qué son importantes estos artículos transitorios? Porque son los que establecen los términos, los plazos en los cuales tendrán que sustituirse las autoridades por otras nuevas, pero también el espacio que tienen algunos actores públicos y políticos para resolver cuestiones que van estrechamente vinculadas a la reforma al Poder Judicial. Y aquí es donde todo lo que parece que está resuelto podría complicarse en el caso particular de lo que significa la reforma a fondo en los poderes judiciales de los estados de la República. Usted sabe que hay gobernadores que tienen amarrado con mano férrea al Poder Judicial e incluso hay otros que hasta el mismo Poder Legislativo lo tienen agarrado por el cuello y ejercen un poder prácticamente absoluto. Entonces es muy probable que en estados como Aguascalientes, donde gobierna el PAN, en Querétaro, donde gobierna el PAN, en el estado de Guanajuato, donde ha permanecido el PAN más de 30 años, el estado de Chihuahua, donde la nueva gobernadora maneja el Poder Judicial a su antojo, y por supuesto, el estado de Jalisco, donde el presumible Mariano Otero, como lo dijo el historiador Enrique Krause al referirse a el ingeniero Enrique Alfaro, seguramente también va a tratar de poner en lo poco que le queda ya de gobierno, porque tendrá que entregar el gobierno el 6 de diciembre, tratará de poner la mayor cantidad de obstáculos posibles para que la reforma judicial no le quite el control del Poder Judicial en esa entidad. Pues bien, para garantizar que la reforma al Poder Judicial tenga efecto en toda la República, los congresos de los estados tendrán un plazo de 180 días naturales. 180 días naturales entre el lunes 16 de septiembre, cuando entre en vigor la reforma constitucional en materia de Poder Judicial, el 16 de septiembre del 2024 y el sábado 22 de marzo de 2025, transcurrirá el plazo de 180 días naturales que tendrán los congresos de todos los estados de la República para adecuar sus constituciones estatales y sus leyes secundarias en cada entidad del país a las nuevas disposiciones constitucionales. Todos los estados de la República deberán realizar la renovación de la totalidad de los cargos de magistrados y jueces de los poderes judiciales locales en las 2 etapas previstas para el proceso electoral federal. Usted sabe que la primera etapa de renovación del Poder Judicial de toda la Suprema Corte y de la mitad de los magistrados y de los jueces en el ámbito federal, se cumple la primera etapa con los comicios extraordinarios de junio del 2025, pero se complementará este relevo en todo el Poder Judicial en los comicios ordinarios del 2027. Esto lo establece el artículo 8 transitorio del Decreto de Reformas Constitucionales, aprobado la semana pasada por el Congreso de la Unión, este Congreso que integran las cámaras de diputados y senadores, y también fue aprobado por lo menos por 24 congresos estatales hasta donde llevamos la cuenta en este momento. Pues bien, en las reformas constitucionales al Poder Judicial se establece en el renovado artículo 116 de la Carta Magna que las constituciones estatales tendrán que garantizar la independencia de magistrados y jueces, la forma como se llevará a cabo la elección de los funcionarios judiciales a través del voto libre, secreto y directo de los ciudadanos. Además, tendrán que garantizar las legislaturas estatales, tendrán que garantizar la creación de los tribunales de disciplina judicial en cada entidad federativa, lo mismo que los organismos de administración judicial.
todo este proceso conforme a las bases que ya están establecidas en la Constitución General de la República después de la aprobación de las reformas a la estructura del Poder Judicial. Pues bien, explica el mismo artículo 116 constitucional que las propuestas de candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales se realizarán conforme a las mismas bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación en lo que resulte aplicable. Por ejemplo, usted sabe que para nombrar ministros se tienen que postular candidatos. El presidente de la República propone 3 candidatos a ministros, otros 3 los propone el Congreso de la Unión, 1 la Cámara de Diputados, 2 la Cámara de Senadores y otros 3 prospectos a ministros de la Corte los propondría la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ese mismo procedimiento se aplicaría para la designación de magistrados en los tribunales de justicia estatales, aunque tendría que haber ajustes, porque, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de 11 ministros va a reducirse a 9, pero en el caso, por ejemplo, de el Supremo Tribunal de Justicia, el Supremo Tribunal de Justicia tiene 34 magistrados. No sabemos en este momento cuál va a ser la forma como se va a integrar el nuevo Tribunal de Justicia, cuántos candidatos tendrían que competir y, por lo tanto, cuántos candidatos tendría que postular cada uno de los 3 poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Bueno, eso tendrá que definir el Congreso de Jalisco, por ejemplo, o el Congreso de Nuevo León o el de Chihuahua, en el momento que tenga que llevar a cabo la reforma a su Constitución para armonizarla con las disposiciones de la Constitución Federal en lo que corresponde a esta profunda reforma al Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto, se tiene que garantizar mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios para la evaluación y selección que garantice la participación de personas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes profesionales y académicos en el ejercicio de la actividad jurídica. Bien, magistrados y jueces en los poderes judiciales de los 32 estados del país durarán en el ejercicio de su encargo 9 años. Podrán ser reelectos y si fueran reelectos, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinan las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados, que deberán ser similares a las establecidas para el ámbito federal. Usted recordará que aquí vimos la semana pasada que, por ejemplo, para destituir a un ministro, la Cámara de Diputados, bueno, el nuevo órgano de justicia, podría en su momento, el nuevo órgano responsable de disciplina judicial, podría en su momento presentar ante la Cámara de Diputados una denuncia contra algún ministro de la Corte si encuentra irregularidades graves. Y de esa manera, el órgano de administración de justicia en el ámbito judicial podría en su momento pedir juicio político contra un ministro. En el caso, por ejemplo, de los magistrados de los tribunales de justicia de los estados, esto lo podría pedir también ese órgano responsable de la administración de la justicia. Como sucede en el ámbito federal, también en el ámbito estatal tendría que haber un organismo que administre justicia y que revise la conducta de los funcionarios que estén en ese momento desempeñándose como magistrados o como jueces. Los magistrados y jueces de los poderes judiciales de los estados percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la presidencia de la República. Además, se establece una disposición imperativa para evitar distorsiones y privilegios en el manejo del dinero público. Por ejemplo, la Constitución establece que de la misma manera como está prohibido en el ámbito federal, también en el ámbito estatal está prohibido que los poderes judiciales de los estados
puedan crear y mantener en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos que no estén previstos en la ley. Y los criterios que regularán la reforma judicial en la Ciudad de México quedaron incluidos en el reformado artículo 112 de la Constitución, que establece que en la capital del país el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial local, como hay un Tribunal de Disciplina Federal y como habrá un Tribunal de Disciplina Judicial en las 32 entidades del país. Y también, igual en la Ciudad de México y en los 32 estados del país, habrá un órgano de administración judicial. Y los juzgados y tribunales de acuerdo con lo que establece la Constitución, pero también con base en las necesidades de la Ciudad de México y de cada uno de los estados de la República. Pues bien, como en el resto del país, el Congreso de la Ciudad de México tendrá que legislar en un plazo máximo de 180 días que se cumplirían el sábado 22 de marzo del 2025, las reformas a la Constitución local y a las leyes secundarias para la elección de magistrados y jueces conforme a las bases y procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señale la Constitución. Creo que donde va a haber muchos problemas para que se pongan de acuerdo los diputados y para que avance la reforma al Poder Judicial en los poderes judiciales de los estados, va a ser, por supuesto, en el método y en la cantidad de candidatos que el gobernador, los diputados y el Poder Judicial puedan postular para magistrados, los candidatos para magistrados, los candidatos para jueces, pero también va a ser muy complejo que se pongan de acuerdo para la integración del Tribunal de Disciplina Judicial, porque los tribunales de disciplina judicial son una disposición nueva. Los tribunales de disciplina judicial pueden incluso promover acciones de juicio político o promover juicios de procedencia de la acción penal en contra de magistrados en los estados, donde los magistrados en los poderes judiciales de los estados son prácticamente intocables, como prácticamente intocables son los ministros de la Suprema Corte. Por eso creo que en la integración de estos tribunales de disciplina judicial local y federal es donde va a haber mucho jaloneo para ver quiénes finalmente quedan en esas organizaciones que tendrán la enorme responsabilidad de vigilar la conducta y de sancionar las conductas indebidas o incluso delictivas de aquellos funcionarios del Poder Judicial que cometan abusos, excesos o falten a sus deberes. Y en este caso, estos tribunales tendrán la facultad incluso de actuar contra ministros de la Corte y contra magistrados de los tribunales electorales de los estados, es decir, contra los funcionarios que en la actualidad son los que ningunean y mandan en los tribunales de los estados. Y muchos de esos magistrados que están como cabeza de los tribunales de justicia de los estados son cuota política o son parte de los feudos de poder de los gobernadores en turno. Los magistrados y jueces locales de la Ciudad de México durarán en su ejercicio 9 años y podrán ser reelectos. Percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser mayor a la del presidente de la República. Y también se establece que en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de México no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley, como los guardaditos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualmente, pero que por ley en esta reforma constitucional tendrá que entregar a la Tesorería de la Federación. Bueno, pues el artículo 8º transitorio del decreto en el que se aprueban reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionada con el Poder Judicial es donde se establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales para legislar las leyes secundarias y todo el cuerpo que le dé sentido y rumbo a las reformas constitucionales. Las leyes secundarias. También en el mismo artículo 8º se establece el plazo de los 180 días naturales para que los congresos estatales lleven a cabo la misma tarea. Y
El artículo 10º transitorio aclara algo que es importantísimo y que yo creo que hay que decírselo a las personas que trabajan en el Poder Judicial. Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables y que estén vigentes y acordadas en todos los poderes judiciales de los estados, de los 32 estados y en el Poder Judicial de la Federación. Bueno, también hay un asunto que es importante abordar porque es el primer caso donde claramente un gobernador dice que no va a aceptar que la reforma judicial se aplique en su estado. Aunque Enrique Alfaro se va el 6 de diciembre porque termina su periodo, no se sabe todavía si va a quedar como relevo Pablo Lemus Navarro, quien fue candidato de MC, o si en su defecto la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, se queda como gobernadora, o se tienen que repetir las elecciones, porque la petición de Morena es que se anulen los comicios y se hagan comicios extraordinarios. El gobernador de Jalisco anda como muy ofuscado, como muy desesperado, porque dice que no va a permitir que se cometa el atropello de que se anulen las elecciones de gobernador en Jalisco, donde evidentemente hubo muchísimas irregularidades el pasado domingo 6 de junio. Pero, pese a que la reforma al Poder Judicial avanza por todo el país, hay algunos gobernadores a los que no les agrada el dictamen aprobado por el Senado de la República la madrugada del miércoles 11 de septiembre del 2024. Y además estuvo respaldado ya por al menos 20 legislaturas estatales que durante el jueves 12 de septiembre respaldaron la reforma, como lo establece de requisito la Constitución misma de que por lo menos 17 legislaturas estatales aprueben la reforma. Bueno, en este caso, en un solo día, entre el 11 y el 12 de septiembre, 20 legislaturas estatales dijeron va la reforma al Poder Judicial. Bueno, ¿cómo sucede? Con el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien el pasado viernes 13 de septiembre del 2024, al estar presente en el 6º informe del presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, lanzó un desafío al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo que dijo Alfaro? Dijo lo siguiente: la historia de lucha por el respeto del federalismo y el modelo de la república nos obliga como jaliscienses a poner el ejemplo a todo el país. Si en otros estados hay gobernadores que agachan la cabeza, diputados que agachan la cabeza, senadores que agachan la cabeza, allá ellos. Aquí no. Aquí hay algunos, pero son los menos. Afortunadamente aquí somos muchos más los que entendemos lo que nos toca hacer como responsabilidad histórica, resaltó Alfaro Ramírez. Un día después, el sábado 14 de septiembre del 2024, Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, reiteró que su gobierno defenderá al federalismo y la división de poderes, y por eso justificó la decisión del Congreso de Jalisco de no aprobar la reforma al Poder Judicial para no ser comparsa del desmantelamiento de la República. Eso dijo el moderno Mariano Otero, bueno, según la versión del historiador Enrique Krause. Durante la ceremonia de conmemoración de la bandera de Jalisco, el gobernador expresó que no renunciará al federalismo que se ha construido a lo largo de estos 6 años, es decir, durante su gobierno. Hoy también, dijo, desde Jalisco, en el mes patrio, en el mes en el que celebramos el orgullo de ser mexicanos, pero también de ser jaliscienses, somos capaces de levantar la voz y de decir con firmeza que aquí luchamos por la República hasta el último día, hasta el último aliento y con todas nuestras fuerzas. Esto lo dijo el 14, pero bien lo habría podido decir el 13 y envolverse en la bandera mexicana como los niños héroes de Chapultepec, pero creo que se le pasó el tiempo y no le llegó esa idea que a lo mejor le hubiera puesto más dramatismo a sus declaraciones. Sin embargo, habría que decir, en el caso de Jalisco y con respecto a la renuencia del gobernador del estado, Alfaro Ramírez, a secundar la reforma al Poder Judicial, que desafortunadamente una golondrina no hace verano.
y frente a 24 estados que ya la han aprobado, que los restantes para completar los 32 no lo hagan, no va a modificar la historia, ni tampoco va a modificar el valor jurídico de la reforma al poder judicial de la federación y a los poderes de los estados. Lo que llama la atención es que un gobernador como Enrique Alfaro Ramírez, que tiene totalmente sometido al poder judicial y que tiene hasta este momento totalmente sometido al Congreso, va a cambiar esto porque cuando llegue la nueva legislatura el 1 de noviembre, Morena va a tener por lo menos la mitad de los diputados locales de Jalisco. Pero hasta este momento Enrique Alfaro, en complicidad con el Partido Acción Nacional, controla férreamente al Congreso, al Poder Legislativo, controla férreamente al Poder Judicial, y el gobernador de Jalisco dice, no vamos a aprobar la reforma, ni vamos a apoyar las reformas de López Obrador, porque defendemos la división de poderes. En Jalisco desde hace, por lo menos desde que entró Alfaro, no existe la división de poderes, y la única voz que se escucha y que manda en el Estado es la del gobernador jalisciense, que bueno, termina su periodo el próximo 6 de diciembre, y habremos de esperar cómo se resuelve la impugnación que Morena presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Sala Superior, que tendrá que decidir si se anulan o no se anulan los comicios de Jalisco para convocar a elección extraordinaria. Pero como usted puede ver, el tránsito de la reforma ya sobre el terreno en los estados de la República no va a ser tan sencillo en algunas entidades como las que le mencionaba, como Jalisco, como Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua por lo pronto. Y por lo pronto con eso terminamos hoy puntos y comas. Mañana por aquí estaremos y gracias, descansen.